¿no? Nosotros hacemos una conmemoración por un valiente estudiante de medicina que realmente dio su vida por, por saber realmente cómo era la historia natural de la enfermedad. Entonces, el Día de la Medicina Peruana, ¿cuándo es? Nunca se van a olvidar. ¿Cuándo es? 5 de octubre. 5 de octubre. 5 de octubre. Sí, algo bueno han aprendido el día de hoy. Acuérdense que él falleció pues en el año 1885, un 5 de octubre, y ahí siempre se conmemora, ¿no? Esta fecha de inmolación que es de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Eh, inclusive todos expresamos, ¿no? Por este mártir de la medicina peruana que realmente se inoculó esta sangre de una tumoración de un paciente y que hizo a la enfermedad. Y eso se debe a los criterios de Koch, ¿no? Los criterios de Koch, que va a entrar también en el examen, dice una enfermedad puede estar presente cuando está presente la enfermedad, cuando está presente cuando se inocula a otra persona, cuando esa enfermedad se saca, se toma una muestra, se vuelve a inocular a otra persona, cuando se contagia. Entonces, eso está en los postulados de Koch. No prácticamente se realizó en ello. Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. Dijimos que nosotros constantemente, a través de estos días que hemos estado empezando, el primer día hemos hablado sobre la historia natural sobre qué es la epidemiología, ¿no? La epidemiología es una ciencia joven, una ciencia piramidal de la salud pública. Por lo tanto, comprendemos varios médicos, varios filósofos, historiadores y otros que han dado mucho de la medicina, ¿no? Tenemos Hipócrates, tenemos, eh, tenemos Galeno, tenemos varios que han dado, ¿no? Su vida por la medicina, han estudiado tiempo, lugares, espacio, que es importante, Empedocles también, Finlay también con sus monquitos y todos los que han aportado en medicina. El padre de la medicina de epidemiología moderna es John Snow. A pesar que él no descubrió el cólera, pues dio las iniciativas de cómo podíamos no contagiarnos, ¿no? De este pozo tomen, de este pozo no. Ella estaba haciendo sus estudios de casos y controles. Luego hemos hablado sobre la historia natural de la enfermedad, en las cuales efectivamente, al hablar de la historia natural de la enfermedad, hemos visto cómo se procesa la enfermedad, cuál es su inicio, hasta cuando llega la persona a una convalecencia o puede fallecer la persona. Asimismo, hemos hablado sobre también sobre lo que es la prevención. Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Y esta prevención se hace en todos los establecimientos de salud, especialmente en la atención primaria de salud, que es importante. También hemos hablado de la causalidad. Todo tiene una causa y todo también tiene un riesgo. Hemos hablado sobre los riesgos relativos, los riesgos absolutos, los riesgos atribuibles. Hemos hablado sobre ello que es importante. Todo riesgo siempre va a significar una incidencia. Acuérdense bien, hemos hablado sobre las mediciones, que medimos lo bueno, lo malo, lo bello, ¿no? Medimos en cifras absolutas para poder después llegar a lo que llamamos nosotros indicadores básicos de epidemiología. A través de todo lo que nos hemos remontado sobre cuántas enfermedades han habido desde los papiros de Smith, ¿no? Los papiros que han estado, ¿cuántos años que han reportado las historias, como los casos que se han presentado a través de mucho tiempo en la historia sobre las enfermedades que hubieron en el año 1800 y que hoy vuelven de nuevo? Hemos comentado de que hemos tenido hasta periodos de confinamiento, ¿no? Hemos estado hasta nosotros en casa, encerrados, mientras nosotros íbamos a ver qué pasaba, cómo podía haber, cómo se distribuía esta enfermedad del SARS-CoV-2. Y ahora, ¿qué otra enfermedad nueva puede haber? Hemos hablado de enfermedades emergentes y reemergentes. Hemos hablado que las enfermedades reemergentes son enfermedades que vienen del pasado. Y las enfermedades emergentes fue, como hemos hablado del COVID. Inclusive sus compañeros en las noticias que traen ya hablan sobre las enfermedades del ébola, que es una enfermedad pues eh, emergente que recién apareció en el año 1976. También en todo este tiempo hemos hablado mucho sobre lo que son las cadenas epidemiológicas, que son importantísimos, como conocer cuánto tiempo tiene de incubación, ¿no?
la persona adquiere enfermedad hasta que hace pues la enfermedad, el tiempo de los pródromos, incubación y hace la enfermedad de malaria, de fiebre amarilla, inclusive hemos hablado de otras enfermedades como la sarampión, que sus compañeros han dicho, mira, sarampión no estamos hablando, no tenemos casos actuales de sarampión, aunque el año pasado tuvimos, pero en Estados Unidos hemos tenido un brote que su compañía les ha avisado. Entonces ahora con todo ello para saber cómo van los brotes y todo lo demás, pues enmarcamos lo que son estos indicadores básicos en epidemiología, ¿no? Que son importantes hablar de ellos, puesto de que vamos a tener con el llenado de hojas Gisca y que hemos practicado también, cómo a través de lo que reporta el médico, desde una faringitis, desde una infección urinaria, desde algo que tenga la persona, pues se van sumando los casos y al final vemos a nivel del MINSA, saben, dicen, oye, hay muchas enfermedades infecciosas, a lo mejor en primer lugar con las muestras se está detectando COVID, ¿no? Se está detectando influenza, ¿qué está pasando? Si enfermedades crónicas no están visibles, estamos hablando mucho de lo que es la diabetes. Mucha persona diabética está apareciendo, ¿qué pasa? Pero es gracias a esta información que coloca el médico en su hoja GIS. Entonces, con todo ello, vamos sumando. Y agradezco a los que han dado su charla, muy bien, que efectivamente vemos qué población, cuánto es la población aunque sea yo puedo hablar a 1000 personas, pero que 10 o 20 me hagan caso, pues estamos disminuyendo la, la cantidad de personas que pueden ser prevenidas a tener un riesgo, ¿no? Por ejemplo, uno de los continentes que tiene mayor cantidad de habitantes, ¿cuál es? Muy bien. Se imaginan en Asia cómo controlan bien sus enfermedades. Y nosotros estamos en continente americano, pero sin embargo, pues por esta influencia que hay de estos cambios, que la persona está de un lado a otro, este estado migratorio, pues tenemos enfermedades que van y vienen con el paciente. En Asia, en cuánta cantidad de pacientes, de población que tiene, y en Oceanía. Y nosotros pediremos acá en Lima, ¿cuál es el distrito con mayor población? Lurigancho. Muy bien, ¿no? Entonces sabemos que uno de los distritos que tiene gran cantidad es San Juan del Lurigancho. Pregunto, ¿un brote en San Juan del Lurigancho será igual que un brote en Surquillo? No, No, doctora. sería distinto ¿No? ¿Por qué? por la cantidad de habitantes que tiene cada un distrito. Es una pregunta de examen, no señores. San Juan de Lurigancho tiene 1 millón de habitantes, pero su distrito, su superficie es más grande que Surquillo. Surquillo tiene mayor densidad, ¿qué quiere decir? Tiene mayor habitantes viviendo sobre el kilómetro cuadrado. ¿Dónde se produce más el brote? ¿Donde la gente está junta o donde la gente está dispersa? Junta, doctora. Entonces, ¿dónde diríamos que podría haber mayor cantidad de un brote? Surquillo. ¿Qué es la densidad poblacional? Es el que tiene población sobre superficie. Si tiene una mayor densidad poblacional, quiere decir que acá tiene una gran cantidad de habitantes en una superficie muy pequeña. ¿Qué pasa con San Juan de Lurigancho? Es un distrito que tiene una superficie grande. A pesar que tiene 1 millón, es grande. Entonces, es una pregunta que uno dice, ah, no, acá tiene 1 millón, acá hay más". No, señores. Acá tiene la densidad, te está diciendo, tiene una mayor densidad. Mientras mayor densidad, mayor tasa de contagio. Ya les estoy diciendo preguntas que tienen que tener ustedes muy entendidos. Acuérdense que, ¿qué densidad poblacional? Número de habitantes sobre kilómetro cuadrado. Entonces, miren, una densidad puede ser muy grande de contagio en Surquillo, en Breña, en Santa Anita. En San Bartolo, ¿cómo sería? ¿Tendría una densidad alta o baja? San Bartolo, baja. Tienen pocos habitantes y tienen una gran cantidad de kilómetros cuadrados. Ya les estoy informando, ¿ah? Muy bien. Entonces, con todo ello, hablando de los distritos, hablando de las provincias, hablando de que realmente, ¿cómo estarán nuestros habitantes? ¿Todos tendrán agua? ¿Todos tendrán desagüe? ¿No? ¿Cómo están estas encuestas que realmente dan? ¿Cómo estará nuestra PEA? ¿De qué trabaja nuestra población económicamente activa?
cuál es el ingreso, ¿no? Entonces, ¿todos tendrán seguro o no tendrán seguro? Decimos nuestras comunidades que viven en, en la zona de marginales, ¿no? La Portada de Manchá y más arriba tendrán agua y desagüe. En las personas que viven en los cerritos, ¿tendrán agua? ¿Tendrán desagüe? No, No, es muy no, difícil. ¿Cuánto cuesta el cilindro de agua? ¿Han averiguado? Nosotros decimos, sí, tienen que lavarse las manos, bañarse, pero ¿cuánto cuesta un cilindro de agua? Un cilindro de agua está 10 soles. Antes costaba 2, 4, 6. Ahora les llega un cilindro por 10 soles. Entonces, esa gente no tiene agua. No tener agua tiene mayor y están las casitas juntitas uno a otro. Entonces, el hacinamiento, los factores de riesgo tienen esas casas, tienen mayor probabilidad de que aumenten los indicadores negativos. Dijimos que nuestros indicadores negativos, ¿cuáles eran? Miren, ya les he repetido 20 veces. Eso lo voy a preguntar en el examen. Muy bien. Eh, Mortalidad, morbilidad y Letalidad. Letalidad, ¿ya? Acuérdense. Entonces, todo lo que hemos hablado sobre esa situación de realidad, nosotros no nos estamos inventando, estamos viendo las situaciones. Nosotros cuando hablamos de epidemiología hablamos de situaciones reales, de situaciones de que sucede actualmente con la Constitución peruana, de que la única autoridad de salud es el MINSA. Aunque ella no está con las Fuerzas Armadas, trabajó en el salud, trabajó en clínica privada, pues no. Todos tienen que estar regidos hacia hacia un ministerio que es el Ministerio de Salud, que es la autoridad competente a través de la Ley 26.842, Ley General de Salud, que todo el mundo debe cumplir. Entonces, dentro de los ministerios, el que rige la rectoría, inclusive ustedes cuando hagan su recetado médico, su CERUS, el que da la rectoría de todos ellos es el Ministerio de Salud, ¿no? Que es el órgano que realmente conduce, regula y promueve el Sistema Nacional de Salud. Entonces, con todo ello, ¿qué se quiere hacer con estas políticas? Cuando hablo de políticas, yo no hablo de políticos, de gente, estoy hablando sobre las políticas de mejorar la salud de esta población. Entonces, lo que se quiere con las políticas internacionales, todos quieren erradicar la pobreza y el hambre extrema. Quizás se está ayudando con los comedores populares, con la alimentación a nuestros niños que sean en los colegios, ¿no? Si realmente será beneficioso, realmente están tomando sus calorías, pero al menos se les está dando. La educación universal. Todos tienen una educación gratuita acá, ¿no? Los niños tienen educación gratuita y van al colegio y reciben su desayuno, ¿no? Promover la igualdad de sexos, reducir la mortalidad, especialmente ya no vemos, creo que la disminución, hay indicadores donde se evidencia que la disminución del fallecimiento de niños menores de 5 años de edad. este, Queremos mejorar la salud materna a través de las estrategias sanitarias, ¿no? La salud sexual, la salud reproductiva. Las gestantes tienen que estar bien conducidas, tienen que tener más de 11 controles la gestante para decir que es una gestante que está llevando bien su gestación, ¿no? Hemos hablado cómo tenemos que combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, sin dejar al lado pues la sostenibilidad del medio ambiente, mejorar las condiciones del medio ambiente y sobre todo fomentar la Asociación Mundial para el Desarrollo, ¿no? Situación que no solamente lo tiene que ver el Perú solo, sino situación que todos debemos de ver a nivel mundial. El sector salud es, está conformado y realizan actividades en bien de qué, de la salud pública, ¿no? Entonces, con ello se quiere dar una conciencia de acciones a nivel de todo lo que hacemos salud. ¿Y quiénes son los que hacen salud? Pues el Ministerio de Salud, las prestadoras de servicios de salud, ¿no? Como son algunas financiadoras, entidades formadoras de recursos humanos que son ustedes, las universidades, pues hacen salud. Ustedes lo piensan que es un juego, una práctica, y al dictar una charla, ¿no? De planificación de dengue, tuberculosis a una población de 3 o 4, pues para mí es suficiente porque le están ayudando a entender que realmente tenemos que mejorar su salud, ¿no? Y ustedes son esas entidades formadoras de otros recursos, ¿no? De salud. Y también lo que son, pues, los niveles gubernamentales,
la sociedad civil organizada, las ONG, las municipalidades, entre todos ellos, pues somos el sector salud. Acuérdense que ustedes son parte del sector salud. Sí, somos parte del sector salud. Y el sistema de salud pues engloba aquello que realmente va a pretender encaminar a mejorar la salud nacional, la salud del país, a través del sector público, que es el Ministerio de Salud, privado, como son instituciones aseguradoras, tradicional, ¿no? Hay personas que a través de su medicina tradicional pues ayuda, y sobre todo lo que se quiere es generar servicios, generar recursos, tener un financiamiento y hacer gestión. Si nosotros no hacemos gestión para mejorar la salud de nuestra población, pues vamos a tener una población pues desprotegida y va a ser difícil protegerla. Entonces, cuando hablamos de un sistema nacional coordinado y centralizado, ¿qué quiere decir sistema nacional coordinado? Que el MINSA coordina, pero es descentralizado porque cada región, señores, señoritas, cada región, la región de Cusco, la región de Arequipa, la región que se llama gobiernos regionales de Arequipa, gobiernos regionales de Cusco, gobierno regional de Piura, a uno se le da la norma, pero es descentralizado porque cada uno ejecuta según su población, por eso se llama descentralizado. Está conformado por MINSA, Seguridad Social, hay municipalidades que tienen clínicas, la sanidad de Fuerzas Armadas, la FAP, la policía, perdón, la FAP, el ejército y la naval, aparte de la sanidad y la fuerza de policía, el sector salud privado, las clínicas que ustedes conocen, universidades como es de nosotros y sociedad civil organizada como es la sociedad, pues hay sociedades de neumología, sociedades de dermatología y otras sociedades, ¿no? En las cuales pretenden ayudar a mejorar la salud. Entonces, todo ello tiene que tener un enfoque epidemiológico, ¿no? Este enfoque epidemiológico está relacionado a observar cómo está la salud en nuestra población, ¿no? Y cuando nos queremos ver nuestra salud es buena o mala a través de mediciones, pues utilizamos los indicadores, ¿no? Para ver cuánta persona está enferma, cuál es la prevalencia de la enfermedad, cuál es la incidencia de la enfermedad, ¿no? Y de ahí hacemos sus análisis para poder describir cuáles son, cómo se distribuye esta enfermedad, ¿no? A través de sus análisis, los determinantes sociales. Cuando hemos hablado de determinantes sociales, hemos hablado del Alón de la Froncier, ¿no? Hemos hablado cómo están los determinantes sociales en relación a los estilos de vida, en relación a esta situación de salud, en relación al medio ambiente, la persona. Hemos hablado sobre los determinantes de Bloom, ¿no? Entonces, eso hemos hablado. Entonces, todo ello consiste, pues, en poder observar, cuantificar y comparar. Y cuando yo quiero comparar China con Lima, ¿puedo comparar? Sí. Se puede comparar a través de tasas que nosotros vamos a llamar posteriormente indicadores de salud. Entonces, con ello hablamos mucho de lo que es el enfoque epidemiológico. Tenemos que observar, tenemos que cuantificar y sobre todo la frecuencia con que aparecen estas enfermedades. Acuérdense muy bien de que siempre hablamos de una probabilidad, ¿no? Siempre estamos pensando, miren, con esta situación de este frío, este cambio climático, este aumento, a lo mejor de infecciones respiratorias agudas, tenemos la probabilidad, un evento adverso que se puede producir un brote, ¿no? A lo mejor no estamos llegando bien a la población, no se está vacunando y podemos tener un brote de influenza porque teníamos 300, 400, pero tenemos 1200, 2000 y decir que algo está funcionando mal. Otro enfoque epidemiológico es el riesgo, ¿no? Que es la probabilidad de un evento adverso en un determinado daño. Y otro es la tasa, que mide todo este proceso dinámico que se produce en la población, ¿no? Que cuántas personas tienen en un momento dado, se llama tasa. Entonces, ahí aparecen los indicadores bioestadísticos, que son unos indicadores importantes que lo vemos todo lo que son médicos o profesionales de la salud, especialmente en MINSA, para poder expresar en números absolutos o relativos la cantidad de personas que tenemos, ¿no? Enfermas, personas que han sido recuperadas, personas que han tenido uso de planificación familiar, personas que han salido, casos, que han
salió positivos con VIH, y cuando hablamos nosotros de personas en epidemiología, hablamos de casos. ¿Cuántos casos de malaria tenemos? ¿Cuántos casos de enfermedades chikungunya tenemos? ¿Cuántos casos de Chagas? ¿Cuántos casos de Mayaro? ¿Cuántos casos de tuberculosis tenemos? Entonces, la epidemiología tiende a ver cuántos casos han aparecido en una población, y eso se llama una epidemiología de notificación obligatoria, que lo vamos a ver. Tenemos que notificar casos que son sujetos a una vigilancia epidemiológica y se tiene que reportar en 24 horas o en una semana, o dependiendo de la cantidad de endemia que hay en esa zona, a lo mejor en meses. Entonces, cuando hablamos de casos en lo que es epidemiología, hablamos de realmente de dos cifras. Una cifra absoluta, que yo puedo decir, sí, hemos tenido lamentablemente un accidente y han habido 4 casos de personas fallecidas. O sí, podemos decir, en esta población han nacido 20 niños, ¿no? Entonces sucede prácticamente una característica que ocurre, depende de la magnitud, son pequeños, ¿no? Entonces, eso se llaman cifras absolutas. Cuando decimos, ¿cuántos han nacido? 4. Cuando decimos, ¿cuántos casos de tuberculosis tenemos en Virgen del Carmen? 13, ¿no? Y cifras relativas es distinto, porque ya estamos relacionando dos cifras absolutas. Y cuando relacione dos cifras absolutas, dependiendo, puedo tener una razón, una proporción o una tasa. Entonces, ya sabemos que son cifras absolutas y cifras relativas. Entonces, cuando hablamos de razones, son cantidades que no pertenecen una al otro. Por ejemplo, lo que hemos hablado al comienzo de clase. Ustedes me han dicho que hay mayor predisposición a tener una epidemia en San Juan de Miraflores. Yo les he dicho no, que hay mayor predisposición a entender Surquillo. ¿Por qué? Porque hay mayor pobladores sobre kilómetro cuadrado. Y cuando hablamos de población sobre kilómetro cuadrado, que son dos cosas distintas, que tiene que ver la población que kilómetro cuadrado, hablamos de la razón de superficie poblacional, ¿no? Entonces, a mayor superficie, pues vamos a tener mayor tasa de contagio. Esa es una razón, ese es un novio relativo, ¿no? También podemos hallar la razón de hombres sobre mujeres o mujeres sobre hombres. Si es hombres sobre mujeres, podemos decir la razón de masculinidad, pues 856 sobre 200, decimos que es 3,8, más casos de SIDA en hombres que se presentan en el sexo femenino. O sea, eso se llama razón. Y cuando queremos ver proporción, la proporción también te va a dar el cociente de dos números, de dos cifras absolutas, pero como su nombre ya lo dice, proporción siempre va a estar multiplicado por 100, ¿no? Para que no es la proporción de pacientes quemados, la proporción de pacientes con fibra amarilla, la proporción de tuberculosis, la proporción de SIDA, ¿no? Eso va a dar una proporción. Acuérdense siempre va con una variable que es 100. Y cuando hablamos, por ejemplo, acá está la proporción de casos de dengue con signos de alarma, tenemos la interpretación y siempre la proporción siempre va a ser sobre el porcentaje, acuérdense, ¿no? Por ejemplo, en el Perú en la semana 22 se presentaron 28.000 casos de dengue, ¿no? De los cuales 2.600 fueron casos con signo de alarma. Entonces pongo 2.600 sobre 28.000 y decimos cuánto es la proporción que se tiene. A lo mejor tenemos una proporción del 15, del 20, 17% de casos que son con signos de alarma. Las proporciones, acuérdense que es fácil hacerlo. Siempre lo vamos a multiplicar por número 100, pero se expresa fenómeno de salud rápido en un estudio, pero acuérdense, la proporción no mide riesgos. Acuérdense, riesgos es igual a incidencia, ¿ya? Entonces, las proporciones no miden riesgos. Las tazas, señores, las tazas son distintas. Las tazas, pues tenemos tazas de café, no hay tazas de café, ni de té, ni de capuchinos, ni nada. Acá las tazas es
una expresión donde existen muchas variables. Dentro de estas tasas que se presentan en salud, hablamos de tasas de tuberculosis, tasas de mujeres gestantes, las tasas de personas con estospirosis, ¿no? La tasa, acuérdense, siempre mide la rapidez con que suceden los casos, ¿no? Los sucesos, que pueden ser diagnósticos nuevos o de fallecidos. Acuérdense cuando hablamos de tasas. Entonces, la tasa siempre mide la rapidez y por lo tanto, las tasas son números que se aparecen en un lugar determinado, y siempre va a estar dividido por cantidades que son distintas. Número de hechos sobre la población expuesta y siempre por una variable que es la K, que puede ser 100, 1000, 10.000 o 100.000. Siempre va a ser un múltiplo de 10. Pues ustedes miran, doctora, usted nos ha dicho que proporción siempre va a ser multiplicado por 100, sí, pero siempre y cuando diga una proporción y ponga acá el símbolo de porcentaje. Generalmente, a nivel de las tasas, acá en el Perú siempre van a ser por 1000, por la cantidad. Pero también, si quiero promediar cuando hay un brote o una enfermedad endémica, lo hacemos por 10.000. Y a nivel, pues, de otras latitudes, lo hacemos por 100.000. Entonces, acuérdense que una tasa pues va a medir un número de hechos similares o una población sobre una población que está expuesta a tener ese riesgo, multiplicado por una constante que puede ser 1000, 10.000, no, 100.000 o 100. Entonces, acá tenemos los casos de dengue que han presentado en el 2023 al 2024 de una población X. Decimos que en 2023 hubieron 12.600 casos, una población de 120.000. Y el 2024 tuvimos unos casos que fueron 8.400 sobre otra de la misma población de 120.000. Entonces, ¿cómo podías averiguar la tasa? La tasa de dengue presentada en una población, ¿cómo sería, señores? A ver si me están siguiendo. En el año 2023 sería 12.600 sobre 120.000 multiplicado por una constante que es 1000. ¿Cuánto es? A ver, jóvenes, para ver si están ahí o están durmiendo. Y luego el día 4 no me digan, doctora, no me acuerdo, no, ¿cómo es? A ver, jóvenes, para hallar la tasa de dengue el año 2023, ¿qué pongo? 12.600 Sobre Sobre 12.000. 120.000. 120 multiplicado por mil una por constante que es 1000. 1000. 1000. ¿Cuánto sale? Ah, 0.105. Me salió 105. ¿Por 1000? 105. 105, 105 lo doctor. Por multiplica por 1000, 10.000. doctora. Por 10.000. Porque ya pasó 120.000. Por 10.000. 1050. 1050. ¿Cuánto? 1050. 1050. 1050. Por 10.000. Sí, doctora. Ya. Y 8.400 sobre 120.000 multiplicado por 10.000. ¿Cuánto es? 700, doctora. 700, doctora. Saldría 700. ¿Dónde hubo mayor cantidad de casos, según las tasas, donde hubo una tasa mayor de casos de dengue? ¿En el año 2023. 2023 o 2024? 2023. 2023. Ya, pues, eso es lo que le va a apuntar en el examen. Muy bien. Entonces, ustedes van a decir, efectivamente, en el año 2023 hubo una tasa ¿de cuánto me dijo? De 1.050 casos o sea, en 10.000 habitantes presentados en esa población. Así se interpreta. Es la población de referencia
que está acá, 120.000, 120.000, y lo que varía va a ser los casos que se han presentado en esas fechas, ¿ya? ¿Dónde va a haber mayor la incidencia de casos? La tasa, ¿dónde es? Van a decir que en el 2023 hubo una tasa mayor que en el 2024. ¿Algo simple o no? Ya saben ustedes cómo realizar, estos ejercicios tan pequeños que vamos a presentar en el examen. Por si acaso en el examen no van a llevar calculadora, no se van a acordar de multiplicar y sumar. Van a ser cifras exactas. Entonces, cuando hablamos de una tasa, acuérdense que el numerador siempre va a estar representado por número de nacimientos, muertes, enfermedades, y el denominador siempre va a estar representado por la población expuesta a ese evento negativo, ¿no? Y siempre va a ser en un tiempo específico y multiplicado, ya le dije, por una K, que puede ser 100, 10.000, 100.000 y todo lo que ustedes puedan combinarlo. Siempre tiene que ser múltiplo de 10. Entonces, acuérdense, cuando hemos hablado de la tasa, hemos hablado del tiempo, del lugar y la persona. Por lo tanto, que podemos decir que la tasa representa la velocidad con que se enferma una persona y sobre cuál es el riesgo a enfermarse en esa población. Las tasas sirven para medir pues, esos eventos que se presentan en una población, sirven para medir esta extensión de las enfermedades sobre distintas poblaciones. Si yo multiplico por 100.000, también China multiplica por 100.000 y podemos comparar lo que está sucediendo en Lima con lo que sucede en China. Porque las tasas se utilizan para comparar poblaciones en distintos lugares del mundo. Para eso nació una tasa. Acuérdense que es la mejor herramienta, ¿no?, de comparación en epidemiología. Los tipos de tasas, tenemos tasa instantánea, cuando ustedes están manejando, y miren, estamos sobre kilómetro cuadrado, estamos manejando 80 sobre kilómetros cuadrados, estamos manejando sobre 30 y estamos viendo constantemente, ¿no?, que te mide la velocidad que tú tienes en el marco de tu auto. La tasa promedio, es decir, estamos variando entre 80, 120, no, esa es la tasa promedio. La tasa absoluta es el número de casos que aparece en una unidad de tiempo, en horas generalmente, ¿no? Y la tasa relativa ya está dada por el número de personas que sucede una enfermedad en un tiempo ya más largo. Acuérdense, siempre vamos a usar nosotros tasas relativas. Acuérdense, tasas relativas. Entonces, cuando hablamos de indicadores de epidemiología, estamos hablando de indicadores que vamos a ver cómo está la situación de nuestra población y sobre todo son instrumentos muy buenos, directos para medir o indirectamente las condiciones de vida de una población. Si tenemos que tenemos una alta tasa de incidencia de casos de influenza, ojo, ya estamos diciendo, miren, estamos bajo de un riesgo, ¿no? Entonces, las tasas son importantes para tomarlo como indicadores de salud. Los indicadores de salud son importantes en epidemiología porque vamos a ver la eficacia, la eficiencia, que cómo se estamos actuando sobre una población que está expuesta a una enfermedad y si estamos mejorando con nuestras condiciones o los indicadores están disminuyendo o están aumentando, dependiendo de qué hablamos, ¿no? Un indicador que está disminuyendo, para nosotros sería beneficioso si estamos hablando de casos de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero si este indicador está aumentando, hay que decir, ojo, se me están disparando por las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, los indicadores ven mucho a nivel de epidemiología. Entonces, cuando hablamos de indicadores, yo me puedo pasar todo el día hablando de sus indicadores, porque inclusive hay un libro que te habla de sus indicadores básicos y cómo son estos indicadores básicos que se presentan cada año, 2020, 2025, para ver las características de salud que presenta pues, la enfermedad y cuáles son las tendencias a mejorar o a empeorar la situación de salud de una población. Entonces, dentro de los indicadores básicos que tenemos 4 tipos de indicadores. Indicadores de dinámica poblacional, los socioeconómicos, los estados de salud y los indicadores recurso, acceso y cobertura. Vamos a hablar sobre indicadores de dinámica poblacional. Cuando hablamos de indicadores de dinámica poblacional, su nombre lo dice,
cuántos mueren, cuántos nacen, cuántos salen, cuántos se van, cuál es el crecimiento poblacional, cuál es la esperanza de vida al nacer, cuál es la tasa global de fecundidad, cuál es la densidad poblacional. Eso es dinámica, porque estamos hablando de población, ¿ya? Acuérdense. Esa es una dinámica poblacional, miren los indicadores. Y cuando hablamos de tasa de crecimiento poblacional, pues decimos cómo está creciendo nuestra población, ¿no? Nuestro crecimiento demográfico ha aumentado, ha disminuido, cómo se está dando, cuáles son las perspectivas para el próximo año. ¿Realmente el crecimiento poblacional estará aumentando o estará disminuyendo? ¿Qué piensan? Depende sobre el número de habitantes. Depende sobre el número de habitantes. ¿No? De acuerdo a cómo va aumentando nuestro número de habitantes, va creciendo nuestra tasa de crecimiento poblacional. Pero vemos de que ahora no tenemos 5 hijos ni 10 hijos, tenemos 1 o 2 o no tienen hijos. Ojo, hay que ver eso. La tasa de dependencia demográfica también es importante para ver cuánta población económicamente activa, cuáles son la cantidad de población vulnerable o adultos mayores que no están trabajando y que viene a ser pues una carga de necesidades de cubrir esa población vulnerable. Esa es la tasa de dependencia demográfica. Y cuando hablamos de indicadores socioeconómicos, hablamos del PBI, hablamos de la población analfabeta, hablamos de los años de escolaridad, si todos tienen acceso de salud, de servicios de salud y líneas de pobreza, porque hablando socios económicos. Cuando hablamos de indicadores de estado de salud, que sí también tiene que ver mucho con nosotros, estamos hablando de indicadores que vamos a ver sobre la cobertura de registros que se dan aumentando por las hojas GIS. Acuérdense que las hojas GIS van a formar parte de la estadística que se da a nivel del Ministerio de Salud y que junto con el INEI vamos a ver cuántas personas tenemos que han fallecido, cuántas personas tenemos que están enfermas. Entonces, estos indicadores de estado de salud no va a haber la cobertura, ¿no? De defunciones, de mortalidad, de enfermedad, entre otros. Entonces, y los indicadores de recurso, acceso y cobertura, estamos hablando de recursos. Recursos son ustedes, señores. Somos el recurso humano. Acceso, si realmente tenemos acceso a servicios de salud y cobertura, realmente estamos cubriendo con las inmunizaciones a toda nuestra población. Entonces, cuando hablamos de recursos, ustedes dirán, doctora, pero me han dicho que para qué estudio medicina son muchos médicos. No, señores. Lo que pasa es que estamos mal distribuidos. Todos los médicos queremos estar en Lima, pero realmente la brecha de recurso humano de la mano médica a nivel de que es frontera, de la parte de sierra, selva, inclusive en provincia, faltan médicos. Faltan médicos. No, ustedes miran, sí, pero están haciendo muchas enfermeras. Sí, nos hace falta enfermeras. Dice que hay 8 enfermeras por cada 10.000 habitantes. O sea, el recurso, esa brecha que tenemos de falta de profesional médico, de enfermeras, de obstetras y otros, es alto, pero está mal distribuido. Eso es lo que se quiere señalar en relación a ello. Hay que ver gasto per cápita, realmente todos estos centros de salud están accesibles a nuestra gente, porque todos en Lima nos falta a nivel de fronteras, nos falta a nivel de provincias la cobertura de inmunizaciones. ¿Estamos vacunando a toda nuestra gente o no? Pues no, porque yo les he preguntado, ¿ustedes se han vacunado? No. ¿Y ustedes por qué se vacunan, señores? A ver, para no seguir hablando tanto. ¿Ustedes por qué se han vacunado? A ver, ¿qué me puede decir? Para prevenir que me dé la enfermedad, ¿Se han porque vacunado también por igual eso o estamos se han vacunado porque necesitan su carnet para entrar al próximo semestre? Para el carnet, también doctora, la verdad. para ¡Ay, el qué carnet. barbaridad! O sea, ellos se vacunan porque necesitan su carnet. Y la primera respuesta es que sí, me vacuno para poder prevenir enfermedades. Si yo prevengo una enfermedad, voy a estar sano y no voy a contagiar. En primer lugar, tengo que protegerme a mí, proteger a mi familia y a la comunidad. Para eso es la respuesta de un médico, ¿no? Para decir, necesito mi carnet, si no me van a dejar llevar semiología el próximo año. Eso no.
Tienen que protegerse, señores. ¿Cómo puedo dar salud para todos y no está vacunado? Tienen que vacunarse. Entonces, estos son indicadores de recurso, acceso y cobertura. Cuando hablamos de indicadores, hemos dicho que hablamos de indicadores positivos, que hemos hablado sobre nuevos nacimientos, vacunas, anticonceptivos, de nutrición, y indicadores negativos que dijimos, mortalidad, letalidad y morbilidad, ¿no? Son cifras que queremos pues, que estas disminuyan y que no aparezcan, pero vamos a hacer algo insólito. Entonces, cuando hablamos de incidencia, hemos dicho que es el número de casos nuevos que aparece en una determinada población y prevalencia viene a ser el número de casos nuevos y antiguos. ¿Cuál es la diferencia de incidencia y prevalencia? Incidencia refleja cómo se desarrolla la enfermedad en ese momento, ¿no? Acuérdense que la incidencia siempre habla de casos nuevos. Vamos a ver la magnitud de enfermedades agudas de incidencia, ¿no? Y también es la mejor medida para ver cuál es la causa que está provocando esta enfermedad y no está condicionado por la duración de la enfermedad. La prevalencia prácticamente te dice la probabilidad que esa enfermedad ya padece esa población. Siempre la prevalencia muestra tener los casos nuevos y antiguos. No sirve, acuérdense, la prevalencia no sirve para medir casos agudos, la incidencia sí. Acuérdense que la prevalencia sirve muchísimo para ver enfermedades crónicas y sobre todo está relacionada a la condición de duración de la enfermedad. Entonces no solamente casos nuevos, sino miren todo lo que causa la incidencia y todo lo que contiene la prevalencia. Entonces, en relación a ello, tenemos indicadores que son muy importantes en medicina, es muy importante en la salud pública, en investigación. Todos los trabajos de investigación tienen que hablar con población. ¿Cuánto es la población? ¿Cuánto es la muestra? Todos tienen que hablar con población y sobre todo en la administración, ¿no? Yo tengo que administrar, ver cuánta población tengo, para de acuerdo a ello, ver cuántos médicos, enfermeras, obstetras, técnicos necesito, cuánto personal yo voy a tener para poder coberturar a toda esa población. Entonces, uno de los indicadores que tenemos que mide la velocidad con que se desarrolla una enfermedad es la incidencia, que es el número de casos nuevos que aparecen en un lugar en un tiempo determinado sobre la población existente en ese lugar, siempre multiplicado por una constante. Eso se llama una tasa de incidencia. La tasa de incidencia puede ser una tasa de incidencia conocida como densidad de incidencia, tasa de incidencia o fuerza de mortalidad. Acuérdense que es una medida real cómo sucede un evento en una población que está en riesgo. Entonces acá vemos número de casos nuevos que aparecen en una población sobre esa población que está expuesta. Supongamos que siempre les digo que hay distintos casos. Tenemos estudios epidemiológicos que son descriptivos y estudios epidemiológicos son analíticos y experimentos. Los descriptivos solamente describen a una población y puede esbozar una hipótesis. En cambio, los analíticos son los tipos de estudios, los más importantes, que son los estudios de casos y controles, que siempre vamos a estudiar la parte retrospectiva, y los estudios de cohorte. Cuando hablamos de estudios de cohorte, yo voy a decir a partir de ahora, voy a ver cuántas personas que vienen en el morro solar pueden presentar cáncer por las radiaciones que se producen. Entonces yo comienzo a estudiar a partir de septiembre de 2026 a septiembre del año 2036, 10 años. Y ahí, como estoy chequeando a cada uno de mi población, que pueden ser 2.000 personas, recién voy a ver en qué momento hace la enfermedad. Y a eso se llama estudio de corte, porque voy a ver ahí en qué momento hace la enfermedad. Esa es la incidencia de la enfermedad. Estoy viendo el caso nuevo que se presenta en mi estudio. Eso se llama incidencia. Y eso se utiliza mucho en los estudios de cohorte. Cuando hablamos de incidencia acumulada, estamos hablando de casos que aparecen nuevos en una población que está en riesgo, ¿no? Siempre representa pues a cada individuo en las cuales se va a acumular estos casos nuevos y se mide con la rapidez con que se presentan estos casos, ¿no? Entonces es muy importante tener esa incidencia acumulada
en las cuales vamos a ver cuántos casos se han presentado en un seguimiento de un tiempo determinado. Entonces, podemos ver la tasa de incidencia de dengue o la tasa de incidencia con hipertensión. Es el número de casos nuevos que aparece en una población que está en riesgo y que lo estamos siguiendo, ¿no? Por ejemplo, la incidencia acumulada se miraba muy bien en lo que era el COVID. Decíamos cuántos casos nuevos se están produciendo de COVID sobre una población que éramos todos que estábamos en riesgo, ¿ya? Esa es la tasa de incidencia acumulada. La tasa de incidencia, ¿no? Que está basada prácticamente en tiempo es persona, y la tasa de incidencia acumulada que está prácticamente basada en personas que están en riesgo, son muy importantes. La tasa de incidencia, acuérdense que siempre va a ocurrir. ¿Cómo se presentan los casos? Rápido. Esa es una tasa de velocidad, una tasa que medimos cómo aparecen los casos. En cambio, la tasa de incidencia acumulada mide prácticamente la probabilidad de que una persona que está, de una población que está siendo estudiada, desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, la tasa de incidencia acumulada también es denominada como riesgo, porque es una población que estamos estudiando y vamos a ver en qué momento hacen la enfermedad. En cambio, la tasa de incidencia, vemos nomás los casos que aparecen rápido, que están apareciendo, y vemos cuántos casos han aparecido de una población. Pero muy distinto a la tasa de incidencia acumulada, en las cuales estamos observando sobre esa población que está en riesgo, cuántas personas hacen la enfermedad, ¿ya? Acuérdense que la tía, tasa de incidencia acumulada, siempre está relacionada al riesgo. Tasa de ataque es muy importante. Es una tasa en la cual mide la exposición, ¿no? A una enfermedad, ¿no? Generalmente la tasa de ataque, acuérdense bien, se toma cuando hay un brote o una epidemia, ¿no? Ahorita supongamos, vamos a una reunión de un concierto donde había 10.000 personas, ¿no? O una comida que tenía 10.000 personas y han comenzado pues a adquirir pues una comida que no era la adecuada y aparecen con una gastroenterocolitis. Entonces vamos a decir en ese periodo corto cuántas personas con gastroenterocolitis se van presentando y medimos con lo que es la tasa de ataque. La tasa de ataque siempre va a medir brotes, acuérdense. Entonces, es muy importante porque la tasa de ataque te mide en qué momento sucede un evento negativo, pero en masa. Entonces, la tasa de ataque es una medida cuantitativa de una extensión de brote. Si acuérdense que la tasa de ataque también mide riesgo, porque es toda esa población que fue a una feria a recibir alimentos, de los cuales de 10.000, ¿no? 3.000 aparecieron con vómitos y diarreas. Eso se mide con una tasa de ataque para decir cuántos se contagiaron de esa enfermedad. La tasa de ataque secundario viene a ser la tasa de incidencia de una persona que ha sido el primer caso índice. Acuérdense, el primer caso índice es la primera persona que hace la enfermedad. Conglomerados son todas las personas de ese núcleo que se contagiaron de ese caso índice. Acuérdense bien. La tasa de ataque secundario es la persona. Si yo tengo tuberculosis, ¿cuántas personas que están junto a mí se van a contagiar? Ese contagio de esa persona, que yo soy el caso índice, se van a contagiar, se llama tasa de ataque secundario. Por ejemplo, yo estoy con tuberculosis y vivo y tengo reunión en el trabajo, reunión con la familia, y de esta persona que soy yo, voy a contagiar a 3, 4, 5, 6, 10, 20 personas, y eso se llama tasa de ataque secundario. De un caso índice va contagiando a los demás. Eso que mide la velocidad de propagación de una enfermedad, ¿no? O sea, cuántas personas que están conmigo, que están en contacto, y yo los contagio, eso representa la tasa de ataque secundario. De un caso, ¿cuántos se van a contagiar? ¿No? Personas susceptibles que están conmigo, que yo soy la enferma y voy a contagiar. Eso se llama tasa de ataque secundario, que mide la velocidad de propagación de una enfermedad
entre los contactos de la enfermedad. Generalmente se usa en enfermedades como son la tuberculosis. En medicina tenemos tasa de incidencia que hemos hablado, tasa de prevalencia y la tasa de letalidad, ¿no? Que está causada por aquella persona, ¿no? que tiene la probabilidad de fallecer porque lamentablemente, ¿no? Está muy severo su cuadro. Entonces decimos que dependiendo de la severidad del cuadro, puede llegar a una tasa de mortalidad, pero eso se llama la tasa de letalidad porque mide la severidad de la enfermedad. ¿Ya? Eso es muy importante, la letalidad. Y la prevalencia que ustedes ya la han visto, que la prevalencia es la suma de casos nuevos y antiguos que se presentan y que tiende a, hay factores que pueden disminuir. La tasa de prevalencia se disminuye cuando hay una elevada letalidad, porque la persona pues tiende a fallecer, cuando una menor duración de enfermedad, cuando hay distribución de casos nuevos, cuando las personas se van o hay un aumento de curación. Con eso puede disminuir la tasa de prevalencia. ¿Cómo es la duración de la enfermedad? La duración de la enfermedad tiene que ver mucho sobre la incidencia y la prevalencia para decir cuánto tiempo dura la enfermedad. Si la prevalencia me dicen que es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad, ¿cuál sería la fórmula de la duración de la enfermedad? A ver, jóvenes. La prevalencia es igual a la incidencia por la duración, el tiempo y la duración de la enfermedad. ¿Cómo sería la duración de la enfermedad? Prevalencia entre incidencia, doctor. ¿Naces? ¿Fácil o no? ¿Ya? Muy bien. Dependiendo también de la tasa, tenemos acá unas tasas que son oportunas que ya las conozcan. La tasa de letalidad mide las muertes provocadas por una enfermedad en un tiempo determinado sobre el total de casos provocados por esa enfermedad, multiplicado por una constante que puede ser 100, 1000, 10.000 o 100.000. Usted me doctor, ha puesto 100, es una proporción. Yo no he puesto el símbolo de porcentaje, por lo tanto es una tasa. La tasa bruta, la tasa de mortalidad bruta, la tasa de mortalidad general o global, es el número de muertes que han ocurrido en tiempo o esa población existente en ese tiempo, multiplicado por 1000. Es una tasa sencilla. Si yo les digo de una población de Condesuyos se encuentra 20.000 habitantes, de los cuales han enfermado 30.000, perdón, han enfermado 3.000 y han fallecido 5.000. ¿Cómo sería la tasa bruta de mortalidad? En una población de Condesuyos tiene 120.000 habitantes. De ellos han enfermado 1.000 y han fallecido 500. ¿Cómo sería la tasa bruta de mortalidad? 500 sobre 120.000 habitantes multiplicado por 1000. ¿Fácil o no, señores alumnos? ¿Qué mido? La tasa bruta de mortalidad mide los números que han fallecido sobre la población total por 1000. ¿Han entendido ahí? Les estoy dando las preguntas del examen. Lo que se les va a tomar. La tasa de mortalidad infantil son aquellos niños que mueren menores de un año sobre todos los nacidos vivos en ese año. Todos los niños que fallecen menos de un año se llama tasa de mortalidad infantil. Tasa de mortalidad materna son aquellas mujeres que fallecen cuando están gestando, en el momento del parto o en el puerperio. ¿Sobre qué? Sobre los números de nacidos vivos. Si yo digo de que una población de 20.000 habitantes han nacido 25 niños, han nacido 30 niños y han fallecido 2 madres en el puerperio. ¿Cómo sería? Tasa de mortalidad materna. 2, ¿sobre cuántos niños nacieron? ¿Me entienden, chicos? 30. Ya.
¿Me entiendes? Es sencillo. Supongamos, los alumnitos creo que están durmiendo. Y eso vamos a apuntar. Una población, 96,6. a ver, de 120.000, ¿ya? 120.000 niños. De 120.000 habitantes, mi población de 120.000, han nacido 4.000 niños. Vamos a poner otro ejemplo, 4.000. En el momento del parto han fallecido 3. Y en el parto y en el puerperio han fallecido 5. Diga usted la tasa de mortalidad materna, ¿cómo sería? Esta es mi población total. Estos son mis números de nacidos vivos y estos son las mamás que han fallecido. ¿Cómo sería? 5 sobre 4.000. No, te dije que habían muerto 3 en el 5 entre parto y 5 en el 120.000. puerperio. ¿Cómo sería? 5 entre 120.000. 8 8 sobre 8. sobre Sobre 4.000. 4.000. sobre 4.000. Eso es multiplicado por 1.000. Por 1.000. ¿Cuánto sale? 2. Entonces serían 2 por cada 1.000 habitantes que barro, ¿cómo mueren? ¿2 sale? Sí, doctora, sale 2. Entonces sería 2 por cada 1.000 nacidos vivos mueren las mamás. Qué triste. ¿Han entendido, chicos, hasta ahí? Jóvenes, señoritas, doctores, futuros. Eso es la tasa. Algo sencillo. ¿Ya? Cuando hablamos de la tasa de mortalidad, también se habla sobre la razón de mortalidad materna, en las cuales también te hablan sobre las mujeres. Esto es lo último que ha sacado el ministerio. La razón de mortalidad materna también es un indicador que nos viene para ver cómo está desarrollándose la salud materna, ¿no? Entonces, también se confunde la razón con la tasa de mortalidad materna, es la razón de mortalidad materna, porque mire también cuántas mujeres han fallecido durante la gestación y en el parto sobre los nacidos vivos, ¿no? Esa es la razón. ¿Se acuerdan que hablamos en primera clase de la razón? Y la mortalidad materna, ya les dije, que es el número el número de fallecidos durante la gestación, parto o puerperio sobre el número de nacidos vivos, ¿no? Eso te indica que hay que ver cómo estamos dando en relación a lo que son servicios de acceso y calidad de atención. En relación a la OMS dice que a la mujer hay que tenerle presente 3 indicadores, que es la razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna y el riesgo de defunción a lo largo de la vida de la mujer, ¿no? De defunción materna. Entonces, son 3 tasas que considera la Organización Mundial de la Salud que se tiene que tener cubierta y bien sobre lo que es la mortalidad materna. La razón de mortalidad, la tasa de mortalidad y, y la defunción materna durante el tiempo, la probabilidad de que pueda ser madre, su vida reproductiva. Entonces, acá está la razón de mortalidad materna, que son todas las disfunciones ocurridas en un periodo sobre 9 nacidos vivos, ¿no? La razón de mortalidad materna se calcula de esta manera. Y la tasa de mortalidad materna también es el número de defunciones sobre el número de mujeres en edad fértil. Acuérdense bien. La razón de mortalidad materna es todas las que mueren, ¿no? Las disfunciones ocurridas en el periodo de parto, en el periodo de gestación, sobre el número de nacidos vivos. Y la tasa de mortalidad materna, según lo último de la OMS, dice que son todas las disfunciones ocurridas de 15 a 49 años, ¿no? Relacionados a una muerte materna, ¿no? Sobre el número de mujeres en una edad fértil. Entonces, es sobre 15 a 49 años la tasa de mujeres en edad fértil. Eso es lo último que ha sacado el ministerio y causa a veces confusión, porque dice que estoy viendo la razón de mortalidad materna, que es todas las disfunciones sobre el número de nacidos vivos, que la consideramos como la tasa de mortalidad,
o la tasa de mortalidad materna, que es número de funciones ocurridas en un periodo de años sobre el número de mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años. Y si la señora tiene 52 años, no incluye ahí. Hay mujeres que tienen un hijo a los 52 años. Entonces, la tasa de mortalidad materna, nos quedamos acá, como hemos mencionado. Número de ocurridos en madres gestantes, en el parto o en el puerperio sobre el número de nacidos vivos. Esa es la mortalidad materna. Dime, Diego. Una consulta, doctora. En la anterior fórmula que han mostrado, en plan, han mostrado la tasa de mortalidad materna y ahí decía multiplicado por 100.000. Y en la práctica en la cual usted nos ha hecho hacer hace unos momentos y nos ha hecho calcular que ha salido 2 por cada 1.000 habitantes, era multiplicado por 1.000. ¿Cuál tomamos en cuenta entonces? ¿Por 100.000 o por 1.000? Dependiendo de la cantidad. Supongamos si en un pueblo tengo 120.000 y han muerto 5, no voy a multiplicar por 100.000. ¿Se da cuenta? Es una constante que usted puede multiplicar por 1.000, 10.000 o 100.000. Y al final usted tiene que decir 2 por cada 1.000 habitantes. Si lo multiplico por 10.000 o 100.000, ¿cuánto sería? 0.002 por cada 100.000 habitantes. ¿Se da cuenta? Ok, doctora, gracias. Gracias, Ivo. Muy bien. La tasa de mortalidad fetal es cuando muere pues un producto de concepción, ¿no? Entonces, el número de muertes fetales sobre los que son nacidos, sobre el número de nacidos vivos, ¿no? Entonces, acá puede ser por 1.000, por 100.000, porque casi nunca reportan el número de muertes fetales que ustedes conocen como abortos, ¿no? Entonces, esa es mortalidad fetal. Pero la mortalidad fetal también tiene mortalidad fetal precoz cuando el feto concebido antes de las 20 semanas del embarazo fallece sobre el total de nacidos vivos. Y el fetal intermedio es el número de fetos que va de 20 semanas a las 27 semanas de gestación sobre el número de nacidos. Para que entiendan, fetal temprano es antes de las 20 semanas. Fetal intermedio es cuando mueren de las 20 a las 27 semanas. Y fetal tardía, cuando existe un feto muerto después de las 28 semanas y menor a las 40 semanas de gestación. Esto es muy simple. La tasa más elevada que tenemos es acá, ¿no? Sobre el total de nacidos vivos. Y sobre la tasa de mortalidad neonatal es aquel niño que nace antes de cumplir los 28 días. Decimos que un neonato se llama antes de 28 días. Cuando ese neonato fallece, decimos que la tasa de mortalidad neonatal es aquellos menores que mueren antes de los 28 días, sobre todo nacidos vivos. Y la tasa neonatal precoz es aquel niño que muere antes de cumplir la semana de nacido vivo, ¿no? O sea, nace el niñito, antes de cumplir una semana fallece. Eso se llama una tasa neonatal precoz sobre el número de nacidos vivos multiplicado por 1.000, 10.000, 100.000, dependiendo, porque generalmente como son pocos, van a ser por 1.000. Y la tasa de mortalidad neonatal tardía es cuando muere, pues, de entre los 7 días hasta antes de los 28 días. Acuérdense que neonatal tardía y la tasa post-neonatal cuando el niñito muere después de los 28 días antes de cumplir el año, ¿no? Sobre todo, estas tasas neonatales son sobre nacidos vivos, que es una tasa muy triste porque antes el niño de cumplir un año fallece, ¿no? Las otras tasas, tenemos tasa de analfabetismo, tasa de ingreso per cápita, tasa de niños abandonados, tasa de embarazo adolescentes, tasa de violencia familiar, tasa de todos ellos. Entonces, como decíamos, la tasa bruta de natalidad está disminuyendo. ¿Por qué? Porque ahora menos nacen, ¿no? Están naciendo menos. Si ustedes ven, nace menos y la tasa bruta de mortalidad para el 2050 también está disminuyendo porque la gente ahora muere menos, ¿no? Muere, antes morían a los 60, a los 70, la gente está muriendo a 85, 90 años, al menos en la capital. Y tenemos la otra
otra tasa muy importante que es la tasa de mortalidad infantil de vida y la esperanza de vida, que hemos hablado en la mañana. Entonces, la tasa de mortalidad infantil, como ven, está disminuyendo, porque los niños están bien cuidados, reciben sus vacunas, y la tasa de esperanza de vida, miren, la gente ahora vive antes vivía a los 55, los 65, hay gente que tenemos a 78, 79, tal es así que el médico puede atender hasta los 75 años. Quiere decir que la tasa de esperanza de vida es alta acá en el Perú, porque si una persona puede atender hasta los 75 años como médico, ¿no? Quiere decir que a los 75 años la persona todavía está sana. Entonces, acuérdense, la tasa de esperanza de vida está aumentando y la tasa de mortalidad infantil está disminuyendo. Los indicadores nacionales, ustedes miran, doctora, pero los indicadores nacionales, ¿cómo vamos? En relación a los indicadores nacionales, pues acá hablamos, lo que hemos dicho en la mañana, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la tasa de población en el Perú, dicen que somos 34.150.244 habitantes. Pero esto viene a ser una población dinámica o estática. ¿Qué dicen ustedes? La tasa a nivel de la población del Perú es dinámica, porque yo no sé ahorita cuánta población tenemos. Es la que refieren, pero aquellos que nacen en la sierra, en la selva, y que todavía no nos han registrado, ¿tenemos esa información? No. Se supone que somos 34 millones. Estamos dimensionando, ¿no? Pero ahora con el censo, al menos vamos a ver cuántos somos, cuánta población somos, porque estamos viendo estimaciones. La densidad poblacional dijimos que es el número de habitantes sobre kilómetro cuadrado. Quiere decir que en el Perú viven 27 personas por cada kilómetro cuadrado. La población económicamente activa son 73.57%. La tasa global de fecundidad es 2. La tasa bruta de natalidad nacen 21 personas por cada 1.000 habitantes. La tasa bruta de mortalidad fallecen 7 personas por cada 1.000 habitantes. La esperanza de vida es 75.5 años. La tasa de TBC es 130 por cada 10.000 habitantes tienen tuberculosis. La tasa de desempleo, 6.3 personas por cada 1.000 habitantes no tienen empleo. Y la superficie de la población es de 1.285.215 kilómetros cuadrados. Es lo único que nunca va a cambiar. Pero lo que sí cambia en la densidad poblacional es número de habitantes sobre este kilómetro cuadrado. ¿Y qué pasa en Lima? Que ustedes y nosotros vimos acá. Dicen que somos 10 millones de habitantes y que representa el 30.4% de toda la población total de todo el Perú. Lima tiene una superficie de 34.000 kilómetros, una densidad poblacional altita, un crecimiento promedio anual de 1.5, de funciones registradas, 46.000 personas, nuevos nacimientos, están naciendo 196.000 y 74 por cada 100 personas cuentan con un seguro en la provincia de Lima. El INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en las cuales solamente tenemos estimaciones hasta el año 2050. Y gracias al censo que están tocando sus puertas, que espero que todos colaboren, vamos a ver cuál es nuestra realidad nacional. Entonces se dice que la población peruana ha crecido en 325.000 habitantes en el último año. Pero esto más que todo ha crecido ¿debido a qué? Debido a personas que han llegado al extranjero. De acuerdo a lo que dice el INEI, pues tenemos un porcentaje que dicen que de acuerdo a la natalidad iremos en descenso. Entonces, en el Perú, la distribución de poblaciones, mira cantidad de adultos mayores, tenemos 8.67, la población de edad de trabajar 65%, de edad joven que son ustedes 25%, y de toda esta población que somos 34 millones de habitantes. El grueso está en la población en edad a trabajar.
Acuérdense también de que es muy importante cuando hablamos nosotros de lo que es la fecundidad, ¿no? La fecundidad en los últimos años está disminuyendo y las proyecciones hasta el 2025 está disminuyendo. Miren, ¿no? Y no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. Y la mortalidad infantil también va en descenso, ¿no? Miren cómo va para los 25, miren, todos estamos descendiendo. Y los indicadores trazadores son unos indicadores en los cuales vemos las dimensiones de cómo coberturar ciertos estados de salud que tenemos que proyectar para ver si tenemos que mejorarlo. Entonces, cuando hablamos de indicadores trazadores, estamos viendo la calidad de servicio brindado. Generalmente los indicadores trazadores vemos de morbilidad, mortalidad, y acá en Lima, acá en el Perú, hablamos mucho sobre la mortalidad materna, es un indicador trazador para ver cuántas personas están falleciendo. Otro indicador trazador es los partos institucionales. Otro es la anemia. ¿Realmente estamos coberturando en la anemia? Otro es la cobertura de crecimiento y desarrollo, ¿no? Eso es lo que se habla en respecto a lo que es el indicador trazador. Y muchas gracias, señores. Acá acabamos la primera clase que entra al examen, que son indicadores. Gracias por vacunarse, jóvenes. Entonces, recapitulando, hemos visto los indicadores, hemos visto las tasas de mortalidad, las tasas de mortalidad, tasa bruta de natalidad, número de nacidos vivos sobre la población total, y acuérdense la tasa de fecundidad, número de nacidos vivos sobre la población de mujeres de edad de 15 a 49 años. Ojo con esa tasa. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la tasa de ataque, sobre la tasa de incidencia, tasa de incidencia acumulada? Hemos hablado sobre indicadores positivos, negativos, hemos hablado sobre la cobertura, hemos hablado sobre el ingreso per cápita, hemos hablado sobre las razones, las proporciones y las tasas, y al final nos quedamos con las tasas. ¿Algo hasta ahí, señores? No me pregunten en el examen, ¿ah? Muy bien. Vamos a proseguir con la segunda clase.